A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Aquí en Sucesos, un día como hoy. En la India del siglo XIX, en una sociedad dolorosa y profundamente dividida en castas, había, sin embargo, una familia de luchadores por un nuevo orden social. Y un hombre amante de la ciencia y la filosofía inculcó en su familia el amor por la paz como consecuencia de la justicia. Y eso significaba enfrentarse al mundo que les rodeaba. Y a riesgo de su propia vida, inició una campaña contra la sociedad dividida irracionalmente en castas, contra los matrimonios entre niños, contra la esclavitud femenina y contra la miseria de los sectores más desfavorecidos. En esa familia siempre alumbró la llama de la libertad y la dignidad humana, y aquel espíritu se transmitió de padres a hijos y a nietos, y entre los más pequeños hubo uno llamado Rabindranath Tagore. Rabindranath fue un mal estudiante que pronto abandonó la escuela, pero fue instruido en el mundo de las letras por uno de sus 13 hermanos. Entonces su espíritu se abrió a la literatura, a la música, a la pintura y a toda manifestación que significase una elevación del espíritu humano. Y contra todo lo que podía imaginarse de alguien que no terminó estudios primarios en ninguna escuela, en el año de 1913 obtuvo el Premio Nobel. Para conocer algo de Rabindranath Tagore, es prudente acercarnos a sus aforismos. Escuchemos la voz de este poeta y filósofo de la India. La verdadera amistad es como la fosforescencia. Resplandece mejor cuando todo se ha oscurecido. Si cerráis la puerta a todos los errores, también la verdad se quedará afuera. El bosque sería muy triste si solo cantaran los pájaros que mejor lo hacen. Dormía y soñaba que la vida no era más que alegría. Me desperté y vi que la vida no era más que servir y el servir era alegría. Ese era Rabindranath Tagore, el poeta de la India, que estaba naciendo un día como hoy, 7 de mayo de 1861, y desde entonces su luz alumbra a los que han bebido de sus letras. Aquí en Sucesos, un día como hoy. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la presente edición del noticiero Telesucesos, el cual ustedes lo ven y lo escuchan desde cualquier parte del mundo a través de la señal 100% digital de www.telesucesos.net. En Facebook nos pueden seguir como Telesucesos Quito y en YouTube como Telesucesos HD. Vamos con los titulares de la presente emisión. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Ecuador coloca 1.000 millones en bonos y baja su tasa al 8.5%. Ecuador colocó 1.000 millones en bonos en el mercado de capitales con un rendimiento promedio de 8.5%, informó el Ministerio de Economía y Finanzas este miércoles 6 de mayo. El MEF indicó que se ejecutó la reapertura de los bonos soberanos vigentes con beneficios a 2034 y 2039. Esta es la segunda emisión de bonos soberanos que el país realiza en este 2026, tras 7 años de haber permanecido fuera de los financiamientos a través de los mercados internacionales. La primera se dio el pasado 26 de enero, con la recompra de los bonos 2030 y 2035 por $4.000 millones, en 2 transacciones, un bono de $2.200 millones con vencimiento al año 2034 y otro de $1.800 millones con vencimiento al año 2039, con un rendimiento promedio de 8.975%. Según el ministerio, la reciente operación de mayo supone 50 puntos básicos menos que la tasa obtenida en enero, demostrando la mayor confianza que tienen los inversionistas sobre el país, lo cual coincide con la reducción histórica del riesgo país.
Los recursos que recibirá el país mediante esta alternativa de financiamiento, que es independiente de organismos multilaterales, servirán para inversión pública y el fortalecimiento de la provisión de servicios ciudadanos. Caso Goleada. Fiscalía solicita vincular a la madre y a la esposa de Aquiles Álvarez. Nueva información surge en el caso Goleada. Se conoció que la Fiscalía General del Estado solicitó que se fije fecha para la audiencia de vinculación de Fiorella Icaza, esposa de Aquiles Álvarez, y otras 4 personas dentro de la causa. Además, entre las personas naturales cuya vinculación se solicitará, constaría la madre del alcalde de Guayaquil. Según un documento difundido por la Fiscalía, a ellos se suman 9 personas jurídicas. Tras ser notificados, Fiorella Icaza, esposa de Aquiles Álvarez, aseguró que el proceso en su contra responde a una persecución contra su familia, pues según afirmó, un tribunal ya había determinado que no existe evidencia de delito investigado. Además, cuestionó la intención de vincular a la madre del alcalde de Guayaquil, a quien describió como una mujer de la tercera edad que reside fuera del país desde hace 35 años. Según la Fiscalía, el caso Goleada se sustenta en la existencia de un entramado que presuntamente habría servido para evadir controles estatales y ejecutar operaciones comerciales irregulares, principalmente relacionadas con la comercialización de combustibles y una supuesta defraudación tributaria. Una de las empresas investigadas mantenía vínculos con Aquiles Álvarez y sus familiares. Además, uno de sus trabajadores accedió a colaborar con las autoridades para aportar información sobre el presunto esquema. Este testimonio, junto a la recopilación de más de 150.000 chats de WhatsApp, permitió que las investigaciones avanzaran y se concretaran varios allanamientos contra los involucrados, entre ellos el del alcalde de Guayaquil. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, oficializó un nuevo cambio en su gabinete. A través del Decreto Ejecutivo 376, firmado el 7 de mayo del 2026 en Guayaquil, aceptó la renuncia de Inés Manzano al Ministerio de Ambiente y Energía. En su reemplazo, designó a Juan Carlos Blum Vaquero. El decreto entró en vigencia desde su suscripción y derogó el Decreto Ejecutivo 138, emitido el 16 de septiembre del 2025. Con este decreto, el gobierno había nombrado a Manzano como ministra de Ambiente y Energía. En el documento, el Ejecutivo agradecía a la exfuncionaria por los servicios prestados durante su gestión al frente de la cartera de Estado. Juan Carlos Blum llega al ministerio tras desempeñarse como gerente general de la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL, cargo que ocupaba desde el 15 de abril del 2026. Inés Manzano lo designó en esta función luego de realizar cambios en la plana mayor de CNEL y de la Operadora Nacional de Electricidad, CENACE. Estas modificaciones ocurrieron tras los problemas que causaron interrupciones del servicio eléctrico en Guayaquil y otras localidades del país. Blum asumió la dirección de CNEL en medio de cuestionamientos por las fallas en el suministro eléctrico. El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional SECAP abrió 30.000 cupos para cursos gratuitos en distintas especialidades, una cantidad que supera la oferta del año pasado, informó el gobierno del Ecuador. La secretaria general de Administración Pública y Gabinete, Cynthia Helliber, señaló que el programa SECAP busca capacitar a miles de jóvenes en áreas consideradas estratégicas para la reactivación económica del país. Los aspirantes podrán aplicar a cursos como emprendimiento, comercio electrónico, programación web, gastronomía, mantenimiento de computadoras, electricidad básica y mecánica automotriz. Los 30.000 cupos forman parte de una primera fase del programa, cuya meta es alcanzar 90.000 beneficiarios a escala nacional en este 2026. Para acceder a la oferta, los interesados deben registrarse en la plataforma Encuentra Empleo del Ministerio de Trabajo del Ecuador. Luego, los estudiantes deben seleccionar el curso del SECAP que mejor se ajusta a su perfil, informó la secretaria Helliber. Durante 2025, el SECAP formó a más de 25.000 personas a nivel nacional a través de modalidades tanto presenciales como virtuales. Llegó el BAE Jambelí para reforzar la lucha contra el narcotráfico. Ecuador suma una nueva unidad estratégica para fortalecer la seguridad marítima. Se trata del BAE Jambelí, un buque patrullero donado por Corea del Sur que será incorporado a la Armada del Ecuador con el objetivo de ampliar la vigilancia, el control y la capacidad de respuesta en alta mar. La embarcación perteneció a la Guardia Costera surcoreana y fue transferida al país tras un acuerdo de cooperación entre ambos estados,
llegó hasta el puerto Bolívar en la provincia del Oro. Su llegada representa un esfuerzo para las operaciones navales ecuatorianas, especialmente en un momento en que la seguridad de mar se vuelve clave para enfrentar delitos transnacionales. De acuerdo con la información oficial, el Bae Jambelí es un buque de clase patrulla de aproximadamente 3.000 toneladas, con 105 metros de eslora y 15 metros de manga. Por sus características, podría cumplir misiones prolongadas en alta mar y servir como plataforma de apoyo para distintas operaciones de control marítimo. El objetivo principal será fortalecer la lucha contra el narcotráfico, la pesca ilegal, el contrabando y otros delitos que utilizan las rutas marítimas. El 13 de mayo se conocerá si José Serrano es deportado a Ecuador o permanece en Estados Unidos. El próximo 13 de mayo del 2026 podría marcarse el desenlace definitivo en la situación legal del exministro del Interior José Serrano Salgado, quien permanece preso en el centro de detención de Crom en Miami desde el 7 de agosto del 2025. De acuerdo con el Sistema Oficial de Información Automatizada, para la fecha, a la 1 de la tarde, está programada una audiencia individual ante la jueza Romy Lerner. Ese día se conocerá de manera directa la decisión final de la magistrada, si se ejecuta una orden de deportación en su contra o si le conceden el asilo para permanecer en los Estados Unidos. Un fallo de deportación implicaría su retorno obligatorio a Ecuador, donde lo espera una orden de prisión preventiva vigente por su vinculación como presunto autor intelectual en el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. A la espera de este fallo migratorio, la defensa de Serrano mantiene activo un recurso de habeas corpus para su liberación. El objetivo de esta acción paralela ante un tribunal del Distrito Sur de Florida es forzar un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de sus 8 meses de detención continua. En respuesta, el 14 de abril del 2026, la jueza magistrada Martí Fulgueira otorgó un plazo de 13 días al gobierno para que se pronuncie al respecto, pero hasta ahora no se ha hecho pública esta contestación. El vacío del centro. El término centro tiene varias acepciones y usos, desde el geométrico, como ese punto equidistante de otro cualquiera en el borde del círculo, pasando por el urbanístico, al definirlo como eje citadino o de actividades específicas, financieras, industriales, culturales o comerciales. Pero el centro que es objeto de estas líneas es el político. Este concepto únicamente es aplicable en las democracias, cuya naturaleza esencial es la diversidad de criterios, respetuosos todos del paraguas que los protege de dictadores y tiranos. Esta condición de responsabilidad general para garantizar el sistema liberal de gobierno es el eje de la llamada paradoja de Popper, el derecho de las democracias a defenderse de quienes buscan destruirlas manipulando las garantías, las instituciones y los derechos ciudadanos para hacerlo. El mensaje de Popper es claro: ejerzamos los derechos y exijamos garantías, pero sin ser ingenuos y hacerle el juego a los enemigos de la sociedad abierta. Es obvio que hablar de democracia y por ende de centro político en las autocracias, sean personales, de partido único o alguna otra imaginativa figura, carece de sentido al no existir por prohibición opinión divergente alguna. La disidencia en tales sociedades es severamente castigada con eufemismos variados, desde las amenazas a la seguridad del Estado, la colaboración con el enemigo o la insuperable enemistad con Dios que la teocracia iraní ha patentado. Así pues, al hablar de un centro vacío, título de este comentario, se lo hace en referencia a la preocupante circunstancia que se puede apreciar en ese mundo democrático donde es aún posible el disenso, donde todavía se puede hablar de libertades individuales y de garantías legales, de libertad de expresión y de prensa, pero cada vez con más dificultad ante los procesos de polarización social que se han extendido por el mundo democrático. Esta semana, el gobierno liberal rumano
ha sido derribado al perder en el Parlamento un voto de confianza. En una coalición extraña, casi contra natura, la socialdemocracia y los nacionalistas de la extrema derecha, unidos, han votado contra el gobierno liberal. Pocos días antes, en las elecciones en Bulgaria, el triunfo recayó en el candidato nacionalista prorruso, a pocos meses de la adopción por parte de Bulgaria del euro como su moneda oficial, pues es parte de la Unión Europea desde 2007. La victoria de otro líder iliberal en la Europa del Este habrá enfriado el entusiasmo que trajo la derrota de Orbán en Hungría, pues quedó a la vista el daño que esos líderes causan a una colectividad de naciones democráticas enfrentadas a las amenazas imperialistas de vecinos cercanos. Popper vería horrorizado cómo se manipularon las herramientas que la democracia crea como protección para los ciudadanos y límite al poder para destruirla. Parecería obvio que apoyar a Putin, quien es hoy la encarnación del fascismo, de esencia hitleriana en su concepción étnica eslava y staliniana en el culto a su personalidad, y además un inquietante híbrido de estos, nacido del principio de autoridad, el Führungsprinzip del nacionalsocialismo, no es credencial democrática precisamente. Pese a ello, es indudable la atracción, hasta la fascinación que despierta Putin en las derechas radicales europeas y extraeuropeas por igual. En Latinoamérica, en la extrema izquierda inclusive, por alguna asociación con el pasado soviético de Putin como agente de la KGB, seguramente se crean reminiscencias del socialismo real que se transformó, como también señala Raymond Aron, en otra religión secular, con profeta y libro sagrado incluido. Tantos autodefinidos marxistas en la región han sucumbido ante el embrujo de Putin que inevitablemente lleva a pensar en cómo logró Hitler hace 100 años en Alemania transformar al entonces país más culto de Europa a la religión del orgullo racial nacional socialista y a la perversión de la solución final. Si entendemos la democracia como la forma racional de organización social, queda claro que en ella la política es el arte de lo posible y el espacio para los acuerdos sensatos. Que la polarización se haya vuelto la norma nos avisa que ese entendimiento fundamental se está perdiendo, lo que fácilmente puede dar al traste con el experimento político que se inició con la Ilustración, regresando a alguna de las formas de autoritarismo o dictadura que han predominado a lo largo de la historia. En ese desentendimiento y en el negarse a buscar en el centro político el espacio para el diálogo y los acuerdos de convivencia que necesariamente deben alcanzarse dentro de la democracia, baste hacer una revisión de lo sucedido en la región para tener claro el panorama de la polarización extremada que juega a favor del autoritarismo populista y ahora, sobre todo, del crimen internacional, que ha encontrado un filón en alentar la destrucción de la institucionalidad, particularmente de la jurídica, para socavar el cimiento esencial del modelo democrático, como es la supremacía de la ley. Su capacidad de corromper o intimidar a jueces y fiscales se traslada prontamente a la sociedad toda, que asiste impotente a la captura de la nación por la delincuencia. La polarización política es campo abonado para disgregar y enfrentar aún más a los ciudadanos, distrayéndolos del proceso de la captura de la nación. El reciente caso de las elecciones peruanas, donde aún no se dilucida, transcurrido más de un mes de las mismas, quién pasará a la segunda vuelta acompañando a la señora Keiko Fujimori, y que posiblemente será Sánchez, un candidato de Perú Libre, el partido de Pedro Castillo, el expresidente, destituido por dar un golpe de Estado sin pies ni cabeza, pero que está alineado con la extrema izquierda terrorista de Sendero Luminoso.
Cierto es que en Perú han hallado la fórmula para que ni el presidente ni los legisladores puedan hacer mayor daño a la economía del país, pero tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe, como dice el adagio. Colombia, que en 2 semanas va a elegir al próximo presidente, está inmersa en una polarización extrema reflejada en atentados terribles cometidos por las disidencias de las FARC, demostrando su ningún interés por la paz total de Petro, que se revela como una quimera, otra más de las que le asaltan cada momento al presidente Petro. La obsesión presidencial por la constituyente fractura aún más al país, que seguramente verá en la inevitable segunda vuelta enfrentados entre sí a los extremos del espectro. El título de este comentario busca provocar una reflexión, ojalá, en nuestro país y recuperar el centro político donde sea posible hallar terrenos comunes para un proyecto nacional que le dé al país un norte a largo plazo, con la comprensión de que de no hacerlo serán nuestros hijos y nietos quienes se conviertan en rehenes de los delincuentes, como todos los días se puede ver, por ejemplo, en Haití. Devolverle sentido al centro político, a la sensatez y al sentido común parecería ser un esfuerzo que vale la pena. Muchas gracias. Lo que sucedió en la capital se pudo haber prevenido porque lo que se venía dando lo conocíamos desde hace 8 meses atrás y evidentemente faltó una previsión en el caso y quizás se pudo haber evitado aquello. ¿Por qué razón digo que esto se pudo haber evitado? Porque caminos sí existen. Todo el mundo conoce, y no está por demás decirlo, que la normativa jurídica en el país establece que los gobiernos autónomos descentralizados establezcan la tarifa del transporte público. Y dentro de la canasta de costos de la tarifa o de la operación del transporte está el combustible que tiene un peso de un 26%. Consecuentemente, una alza de combustibles iba a afectar al costo operacional. No hay que ser un experto en transporte para entender aquello. Sin embargo, quien dicta la política tarifaria de los combustibles es el gobierno central. Consecuentemente, cualquier modificación que se haga en esta política de tarifaria de combustibles va a incidir en el transporte público. Entonces, si es que ya lo sabíamos desde hace 8 meses, lo lógico era que desde hace 8 meses se hagan mesas de trabajo y no lo dejemos para un día posterior después del paro. Y aquí hay un antecedente que es importante. Con esto no estoy queriendo decir que el gobierno debería fijar la tarifa, pero sí se podría inclusive haber hecho aquello. En el año 2019, usted recordará, en el paro indígena, que fue justamente causa de este paro, el incremento de los combustibles especialmente del diésel, resulta ser de que el gobierno, al incrementar el diésel en el gobierno de Lenín Moreno, se puso como medida compensatoria el incremento de 10 centavos en las tarifas del transporte público. Y quien incrementó la tarifa no fueron los gobiernos autónomos descentralizados, lo hizo directamente el gobierno nacional a través de la resolución 081 de la Agencia Nacional de Tránsito, basándose en el artículo 157 del COTAD, cual establece que el gobierno central podrá tomar las competencias parcial o totalmente de los gobiernos autónomos descentralizados en un caso de una emergencia. Y lo hizo. ¿Qué quiero decir con esto? No estoy diciendo que haga lo mismo ahora el gobierno, pero que sí habían alternativas para poderse sentar a dialogar y encontrar un camino durante estos 8 meses en donde se puedan encontrar medidas compensatorias, sean a través de subsidios o sean a través inclusive de la fijación de la tarifa de manera gradual y progresiva. Pero eso no se hizo. Y eso es lo criticable, que existiendo caminos para dialogar, existiendo caminos para solucionar el problema, no se lo hizo. Ahora, ¿qué cabe ahora mismo, Guillermo? ¿Cómo se soluciona esta crisis? Ya no se hizo nada en estos 8 meses, bueno, pero ahora empiezan estas mesas de diálogo que no sabemos en dónde van a parar, pero lo que sí tenemos claro es la postura de los operadores de transporte. Dicen que quieren una tarifa de unos 65 centavos. ¿Cómo lo ve usted y qué debería tomarse en cuenta para una posible alza de tarifas?
Mire, creo que es muy importante analizar la estructura tarifaria del transporte. Tenemos dos grandes rubros y a veces cometemos el error de solo analizar uno, que son los egresos, y nos olvidamos de los ingresos. Y resulta ser que en los ingresos, y esto lo hablo con experiencia propia, hay muchos ingresos que no se los reporta en el estudio porque son ineficiencias del sector. Me voy a referir a uno de ellos. Ellos tienen un gran problema con la evasión y el fraude. ¿Qué significa esto? Que hay alguien del negocio de ellos que se les está llevando el dinero. Es decir, pagan $10 en pasajes y alguien se queda con $2. Esa es una ineficiencia del sector que no tiene por qué ser asumida ni por el Estado, mucho menos por los usuarios. Entonces, ahí tenemos un rubro que hay que corregirlo. Hay sistemas tecnológicos que corrigen aquello, los pagos electrónicos corrigen aquello, y hay que cerrar la llave en esa fuga que ellos tienen. Porque si es que no se cierra la llave en esa fuga, no va a haber tarifa que les avance. Primera cosa. Segundo, ¿por qué los egresos son muy altos? También porque el sistema es ineficiente. Entonces también hay que corregir las ineficiencias del sector. Arregladas las fugas, ahí sí veamos una tarifa adecuada. Y en este caso, como el impacto es muy alto, yo consideraría que la actualización de la tarifa, y ojo que utilizo esta palabra actualización, ya voy a explicar por qué. La actualización de esta tarifa tendría que ser progresiva, gradual y mixta. ¿Mixta con qué? Con una compensación y con subsidio, porque incrementar directamente a 65 centavos la tarifa para que la pague el usuario tendría un costo social altísimo y generaría mayores problemas de los que estamos teniendo actualmente. Eso por un lado. ¿Por qué hablo de actualización de tarifa? Cuando tuve la oportunidad de ser secretario, nosotros actualizamos la tarifa, pero esta actualización estaba y sigue, en el caso de Quito, porque así lo dice la ordenanza, ligada a la mejora de la calidad del servicio. ¿Esto qué quiere decir? Que si no mejoras el servicio, puedes actualizar la tarifa nuevamente hacia abajo, porque no estás cumpliendo con lo que la tarifa te exige. ¿Qué es lo que sucedió en mi periodo? Y para terminar la idea, nosotros teníamos un software. Este software recogía todos los datos y las incidencias que cada bus tenía o que estaba teniendo mientras recorría sus rutas. Y a través de mecanismos electrónicos, magnéticos, digitales, fotográficos o de video, como GPS, sensores, que recogían las incidencias. Sabíamos si el vehículo estaba yendo a exceso de velocidad, si tenían maniobras bruscas, si es que las puertas se abrían en lugares indebidos, porque teníamos georreferenciadas todas las paradas. Y este software que recibía toda la información procesaba la misma y el software determinaba qué operadora de transporte podía incrementar tarifa o actualizar tarifa. No era un funcionario, no era el secretario, no era el alcalde, era este software. Y por eso en mi gestión, solo 7 operadoras de las 65 pudieron incrementar tarifa. Pero resulta ser que con el cambio de la administración se rompió este sistema lastimosamente y se incrementaron las tarifas a todas las operadoras sin que el informe del software. Y se incrementó curiosamente, y esto es asombroso, con una declaración juramentada de los gerentes que indicaban que sí estaban cumpliendo, cosa que además que era en contra de la norma, era algo que destruyó el proyecto. Esto se puede retomar porque la ordenanza lo exige y porque entiendo que se está contratando una nueva plataforma para poder dar lectura a estas incidencias que se recogen a través de estos sensores. Pero por tal premisas hace mención de que ya se ejecutó esta operación de crédito. De todos modos, creo que esta transacción ya estaba madura para realizarse. Me imagino en las próximas horas saldrá ya el pronunciamiento oficial. ¿Qué venía discutiéndose? Estaba, Edgar, esto es un dato importante, estaba en la última revisión del informe Ecuador del FMI, la quinta revisión que salió el mes anterior, en donde ya se ponía que el Ecuador tenía que o debía hacer una segunda emisión durante este año 2026. O sea, Y estaba ahí programado. estaba programado y se hablaba incluso de los $1.000 millones. Entonces,
Una vez que confirmemos, salga la nota oficial del gobierno, y en este caso el ministerio, pues bueno, así será. También el mecanismo, Edgar, era el previsto, esto que usted acaba de leer, es cierto, el 27 de enero se concretó una operación por los 4.000 millones de dólares, lo es lo importante que el ciudadano entienda. Entonces se colocaron bonos en el mercado internacional de bonos por 4.000 millones de dólares. Ese dinero sirvió para reemplazar unos bonos antiguos de vencimiento en el 2030 y en el 2035. 4.000 sirvieron para reemplazar y 1.000 millones quedaron como de libre disponibilidad. Entonces el mecanismo ya estaba, digamos, ya fue realizado, como digo, la fecha exacta es el 26 de enero del 26. Y ahora, ¿no es cierto? Lo que se venía diciendo y anunciando es que a partir de estos bonos que fueron reemplazados, el 2030 se reemplazó por bonos 2034 y los bonos 2035 se aplazaron se consolidaron bonos del 2039 con tasas de interés que usted también ya lo mencionó, una tasa promedio. Entonces, como ya se colocaron estos 4.000 millones y ya se tiene un precio, ya se tuvo un procedimiento, ya se colocó los 4.000, entonces la noticia es esta, de colocar 1.000 millones más eh, como fuente de financiamiento. Si el Pero ciudadano se pregunta, bueno, ¿y para esto para hacer qué sirve? esta reapertura de los bonos Exacto. 2034 y 2039, había que esperar el descenso del riesgo país, que se ubicó en 414 puntos. Esa es la información oficial antes de puntualizar estos 1.000 millones y 8,5% de tasas de interés. Lo que se decía es, esta es la causa básica, el descenso del riesgo país, pero de ahí una interrogante, Santiago, por favor. Si sigue bajando el riesgo país, digamos que, y enhorabuena, ojalá así sea, llegamos a los 300 puntos, ¿podemos seguir aprovechando estos bonos 2034 y 2039 y quién sabe una nueva emisión? ¿O ya no Sí, es? Edgar, sí, lo importante es que este es un mecanismo de financiamiento. O sea, tenemos que entender que el Ecuador necesita financiamiento. Ya le jalaron las orejas al gobierno por parte del FMI en el sentido de que no se cumplieron las metas fiscales del 2025, ¿sí? Cerca de 1,5 del PIB, es una cantidad fuerte, que debió disminuir el déficit fiscal y no sucedió eso. Entonces, pero la vida sigue, yo lo veo así, o sea, el país necesita avanzar y entonces creo que una vez que tenemos un descenso muy pronunciado del riesgo país, sí se vuelve un mecanismo presente, un canal de financiación del gobierno ecuatoriano. No está previsto como tal, lo mencioné en los informes del FMI, la ministra de Economía también ha hablado siempre de esta segunda emisión, no hemos escuchado una tercera o cuarta, pero como usted bien lo dice, creo que, y tal como lo estoy explicando, se vuelve un mecanismo ahí presente para seguir colocando bonos. ¿Con qué finalidad? Como digo, las cuentas fiscales siguen en rojo, no es un tema fácil, hay muchas cosas detrás de este déficit fiscal. Desde el lado ciudadano nos preocupa mucho, por ejemplo, que prácticamente los gastos en salud se hayan minimizado o no son tan eficientes para tener un problema como el que estamos viviendo. En fin, eso me parece también que va a haber más medidas, quizás de eso también es importante comentarlo, medidas de ingreso fiscal. Ya hubo esta medida del incremento del IVA para alimentos, ¿no es cierto?, naturales, del 0 pasó al 15, luego se corrigió algunas cosas. Me parece que va a haber mecanismos, no con el IVA, pero sí, por ejemplo, con algunas exoneraciones a empresas que se les dan unos incentivos fiscales. Entonces el Ecuador no tiene hoy plata para, ¿sí? Este tipo de cuestiones, digamos, y sobre todo si es que esos incentivos no hay forma de comprobar que están surtiendo efecto o se entregan para tener un tal o cual resultado
social. Entonces, Edgar, ese es el mensaje, ¿no? Sí, tiene usted razón, lo más posiblemente hay indicios, no una certeza 100%, pero indicios de que podría haber más emisiones en vista de que el riesgo país este rato está, el día de ayer se ubicó en 418, que es de todos modos el más bajo de los últimos 15 años. Entonces, Edgar, va por ahí, ¿no? Esto hay que entenderlo así, mecanismos de financiamiento, las cuentas fiscales siguen en rojo, va a tener que reducirse algo más en tema de gasto, que ahí está el problema. En materia de ingresos vamos a ver en las próximas semanas, meses, la necesidad de que tomarán medidas para incrementar los gastos los ingresos fiscales, y eso sí ya, ¿no es cierto? Ya es tema que de mucho interés para todos nosotros los ciudadanos. Toque de queda, artículo de Miguel Rivadeneira publicado en diario El Universo. ¿Qué le queda al país para seguir la lucha contra los grupos delincuenciales organizados que son transnacionales, el narcotráfico, la explotación irracional de la minería y la narcopolítica que está aliada a estos sectores? Los estados de excepción y el último toque de queda en 9 provincias y 4 cantones adicionales, el segundo de este año, son extraordinarios y ayudan temporalmente, aunque los problemas de fondo subsistirán y no se sabe por cuánto tiempo. El problema es serio y es importante tomar conciencia de la realidad a la que está sometido el país más allá de los intereses particulares y privados con una administración de turno que, por cierto, tiene que responder por sus acciones y omisiones, sus éxitos y fracasos. Es evidente que el toque de queda impacta a los sectores productivos, entre ellos el turístico, las exportaciones, el transporte pesado, debido a las limitaciones que eso afecta, y por ello es fundamental buscar un punto de equilibrio, aunque en la práctica resulte muy difícil. También limita libertades como la libre movilidad de tránsito, pero que queda mientras los grupos delincuenciales se mueven con facilidad. Basta revisar la historia de inseguridad y de violencia que han vivido durante décadas Colombia y México especialmente, y cuyas acciones se mantienen con el fracaso de los gobiernos últimos, que hablaron de procesos de paz total y abrazos y no balazos, y no arreglaron los problemas internos. Pura demagogia barata. Al contrario, han exportado la violencia y la droga y han facilitado la salida de los estupefacientes con grupos delincuenciales transnacionales y los carteles del narcotráfico que repercuten y afectan seriamente al Ecuador. El problema es complejo y hay que verlo en su real dimensión. Además, no solo se puede responsabilizar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que están en la primera línea de la contención, el enfrentamiento a los grupos criminales y el uso legítimo de la fuerza, pero el tema va mucho más allá, en donde se involucra al Estado en su conjunto y sus instituciones que siguen siendo débiles, el caso de la corrupción descubierta en CENEL, pero también a los ciudadanos que penosamente en muchos casos son doblegados y están contaminados y vinculados con esos sectores, especialmente por el tema financiero. Las economías criminales los tienen sometidos. El toque de queda que rige en las provincias de Guayas, Santa Elena, El Oro, Los Ríos, Manabí, Esmeralda, Santo Domingo de los Áchilas, Pichinchi y Sucumbíos, y en los cantones de Las Naves y Echandía en Bolívar, La Troncal en Cañar y La Maná en Cotopaxi, ayuda temporalmente, pero no va a solucionar los problemas de fondo. Los problemas sociales, de pobreza y de empleo constituyen un punto fundamental y un caldo de cultivo que explican la situación actual, aunque no lo justifiquen. Por ello, la importancia de contar con una sostenida y permanente política de Estado que afronte y resuelva los diversos problemas desde los diferentes frentes. En este contexto es primordial articular esfuerzos para lograr la unidad nacional a fin de afrontar al unísono un problema que no debe tener reparos porque afecta a todos en sus diversos niveles. Actuar contrariamente implica hacer el juego a los grupos delincuenciales. Artículo de Miguel Rivadeneira publicado en diario El Universo.
Este jueves se celebra la votación en las elecciones locales y regionales del Reino Unido que podrían suponer un duro golpe para el primer ministro Keir Starmer. Las elecciones locales suelen centrarse en cuestiones como la recogida de basuras, pero los oponentes de Starmer han calificado la votación de este jueves como un referéndum sobre el primer ministro del Partido Laborista de centro-izquierda. Los votantes elegirán a unos 5.000 concejales locales y a un puñado de alcaldes en toda Inglaterra. Mientras tanto, en Escocia y Gales los votantes elegirán a sus asambleas regionales que regulan muchos aspectos de su vida, ya que todos los escaños parlamentarios están en juego. Luke Trill, de la empresa de sondeos More in Common, cree que estas elecciones probablemente asistirán al colapso total del tradicional sistema bipartidista dominado durante décadas por los partidos laborista y conservador. Se espera que el gran ganador sea el partido de extrema derecha Reform UK, liderado por Nigel Farage, que busca votos con un mensaje antisistema y anti-inmigración. También se prevé que el principal partido de la oposición, el Partido Conservador, pierda terreno, mientras que se espera que los liberaldemócratas de centro y pro-europeos, así como los verdes, obtengan varios avances. Las urnas cerrarán a las 10 de la noche, hora continental, y es probable que los resultados se den a conocer el viernes por la tarde. Israel atacó Beirut este miércoles por primera vez desde que se acordó un alto el fuego con Hezbolá. El ataque aéreo alcanzó los suburbios del sur de la ciudad, donde tiene su base el grupo militante armado. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que había aprobado personalmente el ataque, que tenía como objetivo a un comandante de la fuerza de élite chií, Redouan. Los medios israelíes informaron de que el comandante murió en el ataque, aunque no hubo confirmación inmediata por parte del ejército israelí ni de Hezbolá. El miércoles los bombardeos israelíes dejaron 4 muertos, entre ellos 2 mujeres y un anciano, en la localidad de Zelaya, en el sur del Líbano, según informó el Ministerio de Sanidad libanés. El ejército israelí, por su lado, aseguró que Hezbolá había lanzado drones explosivos y cohetes contra soldados israelíes en el sur del Líbano, dejando 7 heridos. El alto el fuego en el Líbano ha servido de base para una tregua más amplia entre Estados Unidos e Irán, siendo el cese de los ataques israelíes en el Líbano una exigencia clave en Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que Washington y Teherán han mantenido conversaciones muy positivas en las últimas 24 horas, lo que sugiere que un acuerdo de paz podría estar cerca. La última declaración de Trump contrasta radicalmente con sus comentarios anteriores cuando amenazó con reanudar los bombardeos contra Irán si Teherán no aceptaba un acuerdo. El gobierno de Irán aún no ha respondido a la nueva propuesta de Estados Unidos. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní declaró a medios locales que la propuesta está siendo estudiada y que Teherán comunicaría su postura a Pakistán. Do that, we'll have to go a big step further. But with that being said, they want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal. Is there a deadline? Do you have a deadline when you expect to hear back? Never a deadline. It'll happen. It'll happen, but never a deadline. Aunque el alto el fuego entre ambas partes sigue vigente, sigue siendo frágil. El miércoles, el ejército estadounidense disparó contra un petrolero con bandera iraní en el Golfo de Omán cuando intentaba navegar hacia puerto. Mientras tanto, los buques siguen bloqueados en el Golfo Pérsico, ya que no pueden atravesar el estrecho de Hormuz. Gracias amigos por acompañarnos en la presente edición del noticiero Telesucesos. Nos vemos en una próxima ocasión. Que pasen bien. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.